Bueno, seguimos en Desafíos. Esta noche se acaba de sintonizarnos. Quiero presentarles a quienes nos están acompañando hablando de esta nueva realidad que habrá indudablemente un abanico de posibilidades para Guatemala. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, Oscar Valle, representante del Banco Mundial en Guatemala, aquí con nosotros esta noche. Hablamos de esta realidad importante para el país, este crecimiento a nivel mundial y cómo lo podemos relacionar directamente con las pequeñas y medianas empresas de Guatemala. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Solo para ponernos en contexto, presentamos 43 diferentes reformas en 3 categorías diferentes. Una es en el pago de impuestos, donde fuimos el más reformador del mundo en la facilidad de pago de impuestos. El otro fue en apertura de empresas, y ahí me voy a concentrar un poquito de cómo afecta positivamente a una pequeña empresa, especialmente en el interior del país. Pues antes de estas reformas, nos tardábamos aproximadamente 2 o 3 meses en que alguien pudiera, una empresa, una pequeña empresa, una nueva empresa, un emprendedor, abrir una nueva empresa y empezar a funcionar. Hoy, a través de la página que se llama minegocio.gt, no solo ya no tiene que hacer las 18 visitas a 6 instituciones diferentes que tenía que hacer un empresario o un abogado para poder abrir una empresa, y ahora imaginémonos si es en el interior del país. Tenía que viajar a la capital, visitar a las 6 instituciones diferentes durante 18 visitas diferentes, 3 en promedio a cada una de ellas. Tenía que ir y regresar, subiendo costos, perdiendo tiempo, que eso desmotiva a las empresas para formalizarse y a veces hasta para empezar una nueva empresa. Hoy, pues una empresa en Alta Verapaz puede abrir a través de minegocio.gt su propia empresa. En 48 horas tiene la inscripción provisional y puede empezar a trabajar sin una sola visita física, y en máximo 10 o 12 días puede tener la patente de comercio. Ya solo tiene que venir una vez, ya sea a Guatemala o a las diferentes delegaciones que tenemos del registro mercantil en el interior del país, e ir a recoger su patente y empezar a funcionar. En 48 horas ese pequeño emprendedor puede empezar a funcionar, y esto es muy poderoso para motivar a que haya nuevas empresas, nuevos emprendimientos y la generación de empleo. Dentro de la base productiva del país, ¿cuál es el porcentaje de la pequeña y mediana empresa? 80% de la mano de obra la absorbe la pequeña y mediana empresa, y se calcula que entre el 60 y el 65% del Producto Interno Bruto del país lo produce la micro, pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, es importantísimo el impacto que tiene en estas pequeñas empresas, pero también en las grandes, porque al final también son las grandes las que generan grandes cantidades de empleo que tanto necesitamos en Guatemala. Bueno, y esta realidad, ¿cómo la vive el resto del mundo? Porque indudablemente este impacto, el fortalecimiento de las pymes y todo esto que ocurre en la economía internacional también tiene una relación directa con el crecimiento o no de estos grupos, ¿verdad?, de la sociedad económica. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Como dije anteriormente, América Latina está en una gran transformación. Parece que aprendimos del pasado. Las políticas macroeconómicas en la región en general son muy prudentes. Los flagelos como el tema de inflación, hoy por hoy en la mayor parte de los países la inflación no es un tema central. Ya cuando la inflación pasa del 6%, la gente ya se pone nerviosa. Cuando hace no muchos años atrás, 6% era casi aceptado como algo, uy, qué suerte, llegamos a eso. Hemos aprendido, las políticas sociales también están cambiando. Los sistemas de apoyo a los más vulnerables están fortaleciéndose. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que estamos viendo una revolución de las clases. Estamos viendo una revolución y un crecimiento explosivo de lo que es una clase media en América Latina. 50 millones de personas han salido de la pobreza y han pasado a clase media. Clase media que empieza a tener padrones de comportamientos y demandas sociales muy distintas a lo que hemos visto en el pasado. Y eso también se está reflejando en varios campos, en lo económico, en tanto la demanda de automóviles. Y en lo positivo, que esta gente está empezando a mandar a los chicos al colegio, a tener una presencia cada vez más fuerte. En lo negativo, el congestionamiento en las ciudades. Demanda al Estado una respuesta mucho más eficaz en temas que no estaban preparados en muchos casos. Por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, el tema también de la necesidad de mejorar el nivel de educación, la salud pública. Todo eso hay una demanda sobre lo que son los gobiernos que antes, hace 10 años atrás, no estaban. Y eso genera una presión muy grande. Y en eso es esencial el rol también de la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? El otro día estaba en Alta Verapaz, y viene el otro día, cuando llegué, y estaba conversando con unas personas
Y les pregunté, ¿ustedes son formales? ¿Cómo hacen? ¿Producían vegetales? Y ellos me decían, no, lo que pasa es que las vendemos acá localmente. ¿Y por qué no lo venden más en el mercado? Me dice, y es muy complicado. Es muy complicado, es muy caro, no tenemos los recursos. Y este ejercicio del doing business no es el indicador, sino son los compromisos que se toman por parte del Estado para avanzar en facilitar la vida de esta gente. Medio en broma con el señor ministro estábamos comentando en un momento, antes que se dé ese indicador, dije, mire, cualquier sea el resultado, yo voy a estar al lado de ustedes reconociendo el trabajo profundo que ha hecho este gobierno en modificar la estructura para permitir que estas personas se formalicen. Hablando del gobierno y no solamente del Ministerio de Economía, donde indudablemente vemos estos pasos importantes que se han dado en esta materia, cómo lo complementa el trabajo con otras áreas del gobierno, porque indudablemente esta es una herramienta importante, pero hay otros elementos, certeza jurídica, hablamos también de seguridad y muchas otras cosas que a nivel internacional importan y mucho a la hora de hacer inversiones en el país. ¿Cómo se complementa y cómo dentro de la agenda del gobierno en general este tema se inserta? Bueno, en la agenda del gobierno en general está, digamos, en prioridad número 1 el tema de competitividad, porque todo eso que tú mencionas, tema de seguridad, certeza jurídica, organismo judicial, todo eso se compagina para que un país sea más competitivo en todo sentido. Por supuesto que falta mucho por hacer, estamos en el sitio 79 del mundo, estamos muy contentos de lo que hemos avanzado, pero nos hace falta mucho por hacer, si no estaríamos en el número 1 del mundo, ¿no? Entonces tenemos una agenda muy clara hacia dónde vamos. Yo lo que quería comentar también es la importancia que tiene el índice en atracción de inversión para el país y por lo tanto generación de empleo. ¿Cómo van a utilizar esta herramienta? O sea, bueno, a partir de ahora, ¿qué plan tienen justamente para que esto se conozca? Aunque indudablemente es un informe del Banco Mundial de reconocimiento internacional, pero ¿cómo vamos a utilizar eficientemente esta herramienta para traer más inversión? Bueno, ya me comentaban que por lo menos en Centroamérica, que es lo que me han comentado, ya el día de ayer los comentarios eran, mire lo que está haciendo Guatemala, 14 puestos, están haciendo muy bien las cosas, entran en esa dinámica de competencia, pero empezamos a estar, digamos, de alguna manera en ese... digamos, en esa vitrina en el mundo, porque los inversionistas, uno de los primeros índices que consultan es el índice del doing business. ¿Cómo se pueden hacer negocios en Guatemala? ¿Es adecuado hacer negocios? Nos interesa Guatemala por su ubicación geográfica, porque tiene 2 puertos y podemos ir a la costa este y a la costa oeste de los Estados Unidos. Tienen tratado de libre comercio con México, con Estados Unidos, con Europa, con algunos países de Sudamérica. En fin, Guatemala sí tiene una gran oportunidad, pero en la medida que vayamos avanzando en cómo hacer los negocios, en la facilidad de hacer negocios, y tenemos toda una agenda planteada desde el gobierno, no desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno, para seguir facilitando. Tenemos una agenda legislativa que hemos llevado al Congreso de la República, unas leyes que les hemos llamado las leyes de empleo, que básicamente pues lo que pretenden es tener mejor acceso a crédito para la micro, pequeña y mediana empresa, institucionalizar programas como el Programa Nacional de Competitividad, todo el tema de imagen país que tú mencionas que es tan importante. En fin, lo que quiero decir con esto es que esta no era una meta. Esta es una meta volante, si lo ponemos así, claro, en términos de ciclismo, por decirlo de alguna manera, en la cual pues avanzamos mucho, entramos entre los primeros lugares, pero la meta es continua, es una forma de trabajar. Permanentemente vamos a seguir compitiendo con el mundo y lo bueno es que tenemos ya una agenda apoyada por el presidente, por lo tanto involucrado todos los ministros y secretarios de Estado y que este es el producto del trabajo en equipo. Última pausa, en instantes ya las conclusiones de un tema tan interesante como este, así que no se vaya, que en Desafíos todavía nos queda un bloque más para seguir hablando de esto. No se vaya.